¿Cómo están, queridos estudiantes? Les habla el profesor de álgebra Arturo Córdoba y en esta oportunidad vamos a hacer el tema de factorización 1. Helicomotivación. El número de viajes que realiza Milet al extranjero coincide con el número de factores primos. Si tú lo factorizas, eso sale 3 factores primos. Por lo tanto, realiza 3 viajes. Helicoteoría. La factorización es una transformación de un polinomio en la multiplicación de factores primos. Ejemplo, x al cuadrado menos 4, x más 2 por x menos 2. Nos resultan dos factores primos, x más 2 y x menos 2. Criterios para factorizar. Primero, factor común. Se le saca factor común x cuadrado y cuadrado y nos queda x cuadrado más 2. Entonces acá tenemos tres factores primos, x, y x cuadrado más 2. Por agrupación de términos, cuando no tienen factor común, se agrupa de 2 en 2. Le factorizo x que de x más y en el otro le factorizo z, x más y. Factor común x más y al final nos quedan dos factores primos, x más y x más z. Aplicando los productos notables, puede ser la diferencia de cuadrados, la suma de cubos, la diferencia de cubos y binomio al cuadrado. Productos notables. Helicopráctica. Problema 1. A. Le extraemos factor común 36c y nos queda 4a a la 11 por b a la quinta menos 3a a la novena por b a la octava por c más 5c quinta. En la b le factorizamos factor común 3a menos 2b por 5m más 7n menos 4, dos factores. En la c le factorizamos m menos n y nos queda esos cuatro factores primos. D. Bueno, acá solamente lo hacemos por agrupación de términos y al final nos queda y menos z por esa expresión. Le aplicamos nuevamente agrupación y al final tenemos tres factores primos, y menos z por x menos y por x menos z. Problema 2. A. X octava menos y octava sería diferencia de cuadrados y al final nos quedan tres factores, cuatro factores primos en total. B. Le extraemos factor común y al final nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores primos. C. Bueno, acá solamente lo agrupamos para provocar una diferencia de cuadrados. Entonces nos queda a menos 7b más 5c por a menos 7b menos 5c. Problema 3. Vamos a hacerlo por sumas y restas completando cuadrados. Completamos cuadrados y aplicamos una diferencia de cuadrados. En la B también completamos cuadrados, provocando una diferencia de cuadrados. Al final nos quedan dos factores primos. 11m cuadrado más 3m más 1 por 11m cuadrado menos 3m más 1. C. Completamos cuadrados, nos queda una diferencia de cuadrados y acá tenemos dos factores primos. 4x cuarta menos 7x cuadrado más 4 y 4x cuarta más 7x cuadrado más 4. La 4, vamos a factorizar factor común x menos 1, efectuamos y nos queda x menos 1 al cubo por x más 1 al cuadrado. Comparándolo con el dato de arriba, n vale 3 y m vale 2. Reemplazando en lo que nos piden, respuesta final 6. Problema 5. Vamos a factorizar x quinta más x cuarta más 1 por agrupando, ¿no? Y luego sumándole y restándole x cuadrado. Al final nos queda una diferencia de cubos y la identidad de Argand.
Factorizamos x cuadrado más x más 1 y nos quedan esos dos factores. Los reemplazamos, volvemos a factorizar factor común y tenemos dos factores nada más. X cuadrado más x más 1 por x cubo más x más 1. Nos piden el factor primo de mayor grado, x cubo más x más 1. Problema 6. Vamos a operar para luego agrupar. Agrupamos, les traemos factor común x menos z cuadrado. Y al factorizar nos queda x menos z cuadrado por z menos y cuadrado por x cuadrado menos y. Nos piden un factor primo, sería z menos y cuadrado. Problema 7. Vamos a hacer un cambio de variable m más n igual a 1a, con lo cual nos queda esa expresión amn más a cuadrado p más mnp menos ap cuadrado menos mnp. Le extraemos factor común a y adentro hacemos una pequeña agrupación de términos, quedándonos al final tres factores primos, m más n por m más p y n más p. Problema 8. Vamos a descomponer el 28y cubo como y cubo más 27y cubo para provocar una suma de cubos, y acá sería x más y más 3y por esta expresión. Entonces, efectuando nos sale prácticamente esta cantidad, dos factores nada más, dos factores. Pero el número de factores representa la cantidad de estuches, 2, ¿no? Y acá tenemos que la suma de coeficientes es 35. Con lo cual multiplicando 35 por 2 nos da que fue 70 soles el gasto. Problema 9. Bueno, multiplicamos acá para luego hacerlo por agrupación, quedándonos al final estos tres factores, pero acá se puede seguir factorizando por diferencia de cubos, quedándonos en total 6 factores primos, que sería el número de publicaciones que se hizo. Respuesta 6. Problema 10. Factorizamos x quinta más x más 1 sumándole y restando al x cuadrado. Luego agrupamos, sacamos diferencia de cubos, factor común, quedándonos x cuadrado más x más 1 por x cubo menos x cuadrado más 1. ¿No? Pero acá, ¿qué cosa representa f sub 2? 5, que es el valor de a. Ahí está por dato. Y g sub 2 nos da 7, que es el valor de b. Entonces podemos hallar los lados del rectángulo, ¿no? En este caso nos piden el perímetro rectángulo, lo cual sería z cuarta más z cuadrado más 1. Descomponiendo por Argand, nos queda la respuesta final, z cuadrado más z más 1 por z cuadrado menos z más 1. Gracias, queridos estudiantes.